¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Abraham García y les voy a presentar el siguiente tema. Oportunidades y consideraciones para la evaluación económica de redes sociales en las organizaciones. Para empezar, debemos hablar del poder de las redes sociales en el mundo. Y para ello es importante hablar de Facebook y cómo ha crecido en los últimos años. 50 millones de usuarios que invierten 6 horas en promedio en visitar y actualizar sus perfiles en Facebook, convirtiéndola así en la red social más popular del planeta. Por ello es importante pensar si una red social como Facebook o otras que existen en el mercado podrían incorporarse a las empresas de una mejor manera. Sin embargo, aún no se sabe si la mezcla entre redes sociales y las empresas genera valor, es decir, ahorita su mezcla genera un resultado incierto. Okay. De esta manera, un director de tecnologías de información hasta la fecha no podría justificar al proyecto de implementación de las redes sociales en la empresa como un proyecto rentable, pues todavía no se sabe si esto podría generar utilidades o en todo caso pérdidas. Tal incertidumbre crea la necesidad de generar nuevos métodos de evaluación que consideren las cualidades de las redes sociales y cómo éstas se podrían implementar en la empresa. Para estructurar el estudio haremos lo siguiente. Primero hablaremos sobre un caso exitoso de implementación de redes sociales en el trabajo. Se trata de cómo la empresa BT implementó una red social llamada Dare2Share en su empresa y esto generó beneficios tanto cuantificables como no cuantificables para ellos. Después analizaremos los avances que existen sobre los métodos de evaluación de redes sociales en línea para después juntar estos dos resultados y analizar qué variables son importantes para considerar y evaluar las redes sociales en el trabajo. Otra consideración importante es saber qué tipo de empresas están adoptando estas tecnologías hoy en día. Pues existen dos visiones diferentes respecto a estos medios sociales. Existen unas que las ven como una oportunidad para mejorar el flujo de información en sus empresas y otras que la ven como un conflicto que es, como distractores que detienen el desempeño de sus empleados. Y es fácil pensar quiénes son las empresas que las ven como una oportunidad, quienes las ven como una oportunidad. Por ejemplo, HP y IBM, ¿no? Sin embargo, las empresas de otra industria, es decir, aquellas que las ven como un conflicto, son las que requerirán de métodos económicos de evaluación de estos proyectos para justificar su adopción, pues ellas se enfrentan a un mayor riesgo al adoptarlas. Okay. Como nuestra estructura de estudio lo indica, primero analizaremos el caso de Dare2Share. La empresa es BT, ¿no? Y la necesidad era reducir los costos de capacitación mediante la captura y reutilización de los conocimientos que los empleados tienen. La solución fue una alianza estratégica entre BT y la consultora de tecnologías de información Accenture para desarrollar una plataforma tipo YouTube donde los empleados podían subir videos de capacitación y compartirlos con los demás. De esta manera se mejoraba el flujo de información dentro de la empresa. La plataforma se llamaba Dare2Share. Y las mejoras que trajo la empresa fue ahorros en eficiencia por más de 8 millones de libras esterlinas anuales debido al mejor aprovechamiento del tiempo de los empleados. Y también esto permitió reducir los costos en viajes y el costo que se incurría por cursos de capacitación. Ahora, como parte del estudio, veremos cómo los avances de la evaluación de redes sociales en línea. A principios de este año, la banca de inversión Goldman Sachs valuó la empresa Facebook
en más de 50 billones de dólares. Sin embargo, es difícil saber cómo determinaron que una empresa vale tal cantidad de dinero si todavía no existen métodos que consideren las cualidades de una red social para poder medirlas en términos monetarios. La razón es que el verdadero valor de las redes sociales se representan a través del crecimiento exponencial que este tipo de medios puede tener, donde cada, donde cada nodo representa un individuo que se relaciona con otros nodos hasta formar un sinnúmero de redes donde se interrelacionan y forman comunidades. Entonces, el verdadero valor de estas firmas está en cómo esa expansión o cómo algo que se publicita en este tipo de redes puede llegar a tanta gente en tan poco tiempo y con un bajo costo. Por ello es importante saber las variables relevantes para la evaluación de este tipo de proyectos de inversión. Como vimos, existen oportunidades de las redes sociales en las empresas. Por un lado, no son para todas las empresas, pero antes que nada debe existir una cultura que promueva compartir el conocimiento para que las empresas se beneficien de la implementación de este tipo de redes sociales. También, como vemos, hoy en día su implementación se orienta en generar ahorros por la mejora en la eficiencia operativa y no para generar flujos de efectivo o utilidades. De esta manera se reducen los costos, lo cual es un objetivo estratégico importante para todas las compañías, por lo que puede resultar muy atractivo si se menciona que el objetivo es este. Por otro lado, en el análisis 2, vemos que las variables de interés para la evaluación de redes sociales corporativas son similares a las que podrían ser para las redes sociales en línea. Por un lado, las redes sociales en línea consideran la cantidad de usuarios y su cantidad de contactos. Para las redes sociales corporativas, debemos considerar la cantidad de trabajadores y las redes laborales que tienen. Otro dato importante de las redes sociales en línea es considerar la lealtad del usuario medida a través de su tasa de retención, mientras que en las redes sociales corporativas se debe de medir el promedio de estancia en la empresa de los trabajadores. Las redes sociales en línea se segmentan los usuarios por características similares, mientras que en la corporativa se segmentan a los usuarios o trabajadores por aquellos que aportarán conocimiento y aquellos que lo utilizarán. En las redes sociales en línea se debe considerar los costos operativos de la red social y también en las redes sociales corporativas se debe considerar este tipo de costos. Como hemos visto en este video, la red social Facebook ha tenido un crecimiento impresionante en los últimos años, por lo que su modelo de negocios resulta exitoso y puede incorporarse a las organizaciones. Sin embargo, existe mucha incertidumbre sobre si esto va a generar valor o destruir valor para las empresas. Por ello, vimos que el caso de Dare2Share en la empresa BT fue un caso exitoso de la implementación de una red social en una empresa y que esto puede generar mejores expectativas sobre que la implementación de las redes sociales en las empresas puede ser exitosa. También vemos que la evaluación de redes sociales cada vez es más importante. Empresas importantes como Goldman Sachs están empezando a evaluar el valor que genere este tipo de redes sociales. Por lo que la evaluación de este tipo de redes sociales hoy más que nunca es importante para empezar a distribuirlas y a conocerlas como proyectos de inversión rentables y así introducirlas en la mejora de las empresas.